Viendo el pronunciamiento de la defensora, pues yo quisiera pues recalcar lo siguiente, ¿no? Primero, recalcar que estamos ante la muerte, el asesinato de un periodista, ¿sí? De, y que bueno, y que el propio periodista, antes de morir, refiere que denunció, presentó la queja en la Defensoría, en la Fiscalía General de la República, ¿sí? La denuncia, y, y sobre todo cuando se presenta una queja o se presenta una denuncia y después el hecho se consuma, pues quiere decir que algo falló ahí, ¿no? Algo falló y que tuvo fatales consecuencias, ¿no? Sabemos que en México existe el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ¿sí? Bueno, existe también para la investigación de los delitos, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, donde existe una fiscalía especializada en la investigación de delitos cometidos contra periodistas, que atenten contra la libertad de expresión y todo eso, ¿no? Entonces, eso existe. Sabemos también que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ¿sí? Sí. Creo que ambos, o todas las instituciones que yo acabo de mencionar, tienen una reglamentación jurídica, tienen, tienen mandatos, tienen facultades que corresponden a cada una de ellas, y cada una de ellas son responsables de cumplir o incumplir con su mandato y sus responsabilidades, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí, pues, que la Defensoría tiene mandatos específicos, precisamente, que están estipulados en la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y también en su reglamento interno, ¿no? Y ahora bien, el artículo, déjeme ver aquí, 66 de la ley de la Defensoría, refiere que la defensora o defensor tendrán la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades, eh, pre, eh, competentes, medidas precautorias o cautelares necesarias y efectivas para salvaguardar los derechos humanos de los peticionarios, con el fin de evitar la continuidad o consumación irreparable de la violación o de derechos humanos denunciados, o la producción de daño de difícil reparación, ¿sí? Entonces, viendo este artículo, y también que está relacionado con el artículo 109 y 110, el artículo 109 del reglamento interno de la Defensoría refiere que en situaciones de gravedad y urgencia, la Defensoría podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que el Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso, con una petición o caso pertinente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Realmente, cuando nosotros vimos y realmente el reclamo o la denuncia que hizo en su momento el periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar, donde dice que él acudió a un organismo público, ¿sí? A solicitar, a presentar una queja, ¿sí? Entonces ahí la competencia de la Defensoría, perdón, las facultades y la obligación de la Defensoría era emitir
una medida cautelar o en su defecto, bueno, eso sería, o una alerta temprana, ¿no? Eso era lo que en un momento tendría que hacer, ¿no? En el momento de que se dio esa situación, inclusive la ley lo refiere, podía hacerlo hasta de oficio, pues, ¿no? Inclusive si había una situación, porque inclusive los expedientes podrían iniciarse de oficio, cuando en un medio de comunicación se ve que hay una situación de violación de derechos humanos a una persona, ¿no? Entonces, yo vuelvo a recalcar, cada autoridad tiene sus facultades, ¿no? En este momento, en el momento en que acude el periodista o se hace pública la amenaza, eh, la Defensoría tenía la obligación de emitir una medida cautelar, ¿sí? Y una medida cautelar tiene su procedimiento, porque la medida cautelar va dirigida directamente a una autoridad que está violentando los derechos humanos, ¿sí? Inclusive, hasta una autoridad puede decir si acata o no acata la medida cautelar, ¿no? Pero es el procedimiento, ¿no? Y la situación también es de que puede llamar a mesas de trabajo, ¿no? Una vez emitida la cautelar, pero ¿cuál sería lo primero que hacer? Es la medida cautelar, iniciar también el expediente respectivo. Aquí se refiere un cuaderno de antecedentes, ¿no? Y se refiere también a acciones que, que derivan del cuaderno de antecedentes, como situaciones que tienen en la vía de colaboración, ¿sí? O sea, que no son, ¿cómo les puedo explicar? O sea, lo hace como una situación, sí, en un cuaderno de antecedentes, y dirige oficios en vía de colaboración, ¿no? Pero no es lo mismo emitir o iniciar una queja, ¿sí? Un cuaderno de queja, ¿sí? Y emitir una medida cautelar, que el cual tiene más fundamento legal dentro de la ley. Sí, o sea, están más obligados las autoridades, porque se hace en base a la ley y se en base al reglamento interno, ¿no? Ahora bien, de otra situación que yo aprecio también y veo en lo siguiente es que también se hace una mención a algo muy importante. Se dice que se perdió la carpeta de investigación. Bueno, no se puede quedar en simples apreciaciones, sino se tiene que iniciar, o si existe, si efectivamente es cierto eso, se tiene que iniciar la carpeta la queja, el expediente, y al final tiene que emitirse una, este, una recomendación por la Defensoría, ¿sí? Entonces, se tiene que dar un cauce legal. O sea, digo, por ejemplo, yo lo veo que es como no muy fundamentado el decir, es que se perdió. Sí se perdió, bueno, pero ahí la Defensoría tiene las facultades legales para poder hacer una recomendación en cuanto a la pérdida de esa carpeta de investigación. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí no puede quedarse en esa parte de decir, se perdió y ya. Incluso, No, licenciado, sí, discúlpeme, vamos, esta lectura es, pues, de que francamente la Defensoría no ejerció sus atribuciones, vamos, reitero, el mensaje de ayer, el posicionamiento es, es una acusación a varias instancias locales y federales, pero vamos, al margen de esta acusación, que por un lado también se me hace hasta cierto punto positivo que se transparente, digamos, el actuar de estas instancias, pero viendo hacia la Defensoría, el organismo no ejecutó sus atribuciones.
Efectivamente, sí, como lo digo, como lo dije en un inicio, cada institución que se mencionó, que mencionó la defensora, tiene su reglamentación jurídica, tiene sus facultades, ¿sí? Y sus obligaciones, inclusive, que tienen que hacer en base a sus facultades, ¿no? Eh, pero también la Defensoría tiene sus facultades y sus obligaciones, ¿no? Y eso lo marca la ley y eso lo determina su reglamento interno, ¿sí? Que una de ellas es emitir medidas cautelares en una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, al no haberlo hecho, pues efectivamente también no cumplió con sus obligaciones, ¿sí? De proteger los derechos humanos del periodista, de Alejandro Leiva. Y entiendo que también a partir de la narrativa que hace la titular Elizabeth Lara, tuvo varios momentos para poder emprender estas medidas cautelares, ¿no, licenciado? La lectura es, por ejemplo, dice que el 14 de julio fue la primera vez que se presentó Alejandro Leiva para denunciar amenazas en su contra, que ahí no fue procedente, dice, porque no vinieron estas amenazas de redes sociales institucionales, es lo que dice la defensora. En este caso también usted me comentaba hace unas horas, ¿no, licenciado? Que no tiene que ser algo tan evidente que digan, aquí tengo el Facebook de tal dependencia o de tal funcionario donde se observan las amenazas, que evidentemente si existe, se tiene que aceptar y señalar, pero bastaba, incluso usted dice, licenciado, y reiterar, usted es experto en derechos humanos y aparte fue parte del mecanismo federal, bastaba con el señalamiento de Alejandro Leiva para que en esa primera denuncia del 14 de julio la Defensoría emitiera medidas cautelares en contra de la autoridad estatal, del Poder Ejecutivo, así entiendo. Sí, efectivamente, máxime cuando vienen de autoridades de ese nivel, ¿no? Y sobre todo, ahí hay que precisar que las medidas cautelares son para prevenir un daño irreparable, ¿sí? Y máxime, si en ese momento ya había presentado la denuncia, ya había presentado la queja, claro que tenía que hacer actuar de inmediato, ¿sí? Se tenía que actuar la Defensoría, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, eh, todas esas atribuciones, facultades, están en la ley, ¿sí? O sea, inclusive o las exigencias, cuando uno va, por ejemplo, a la Defensoría y decirle, oiga, es que quiero que, que, que me emita medidas cautelares porque estoy en una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, uno como ciudadano está ejerciendo ese derecho, ¿sí? De que se nos proteja, ¿no? Un periodista, un defensor de derechos humanos, ¿no? Una persona de sociedad civil, etcétera. Tenemos el derecho de solicitar, pero ese derecho está establecido en la ley, ¿sí? No lo estamos inventando, ¿no? Por eso le digo, es una obligación del órgano público defensor de derechos humanos, ¿sí? O en su defecto también, si acudimos a la fiscalía a denunciar un delito, podemos pedir medidas de protección porque está en la ley, ¿sí? Y como está en la ley, tenemos nosotros el derecho de pedirlo y ellos tienen la obligación también de otorgarlo, ¿sí? Y en el caso también del mecanismo, ¿sí? El Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, igual se hace la petición, ¿sí? Se fundamenta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para que el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que también existe una ley, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Uno, en el caso de periodistas, que se sea defensor de derechos humanos. Y el segundo requisito es que se esté en riesgo, ¿sí? Por ejercer el periodismo, ¿sí? Entonces, son los dos requisitos necesarios, nada más. Hubo 3 momentos donde la Defensoría pudo haber emitido esas medidas, hasta 4 me atrevo a decir, licenciado, con esto que usted indica. La primera, el 14 de julio, que fue la primera comparecencia admitida por la propia Elizabeth Lara, donde se le niegan
el inicio de queja porque argumenta la Defensoría que no están involucrados los actores del Poder Ejecutivo de manera evidente. Bueno, la segunda, el 25 de noviembre, ¿no? Que es la segunda vez donde Alejandro Leiva dice que está siendo amenazado, hostigado e incluso lanza un video en redes sociales donde directamente, ahí sí señala públicamente a los presuntos responsables de esta situación y menciona ni más ni menos que a tres de los principales funcionarios del gobierno estatal. Esa fue la segunda. La tercera, evidentemente, es la de febrero, ¿no? Cuando la propia Defensoría dice que ni la Fiscalía, ni la FGR, ni el mecanismo le hacían caso para atender a Alejandro Leiva. Ahí también tuvo que haber emitido medidas cautelares para legalmente obligar a estas instancias a responder. Y la otra también, la cuarta, es cuando supuestamente se contrapone con la Fiscalía de Oaxaca por el no encontrar la carpeta de investigación presuntamente extraviada. Es decir, esos cuatro momentos fueron suficientes para emitir una medida cautelar, de acuerdo con lo que usted comenta, licenciado. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay una situación muy clara. Si se forma un cuaderno de antecedentes, ¿sí? Y envía colaboración, gira oficio y no tiene respuesta, entonces inmediatamente, ¿sí? Tiene que iniciar el expediente, ¿sí? Y decretar medidas cautelares, ¿sí? Que ya las medidas cautelares tienen más peso jurídico, tienen más, ¿sí? Más fuerza, ¿sí? Porque como inclusive hasta los nombres lo dicen, cuaderno de antecedentes. Y dice, oficios en vía de colaboración. Son muy indebles esos dos términos, muy indebles. Pero si hablamos, eh, ya he iniciado un expediente de queja y emitida una medida cautelar, ya estamos hablando de más solidez jurídica, ¿sí? Licenciado, por favor, dos preguntas nada más para no quitarle mucho tiempo. ¿En qué consiste una medida cautelar? Usted como abogado, como especialista, ¿nos podría decir? ¿En qué consiste? ¿Qué hace? ¿A quién llama? Todo eso, ¿qué significa eso? Sí, mire, una medida cautelar puede ser emitida por un organismo público, defensor de derechos humanos, o también un organismo internacional de derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son como los requisitos para que se pueda emitir esa medida cautelar? Que exista un riesgo, un riesgo grave, ¿sí? De sufrir un daño irreparable, ¿sí? Ante una situación eminente, ¿sí? Bueno, efectivamente, aquí hay una amenaza de sufrir un daño irreparable que puede ser la vida o la integridad física, ¿sí? En el ámbito internacional, muchas veces se ha decretado también aquí, en el ámbito de la defensoría, en el ámbito estatal o en el ámbito nacional, también cuando se ve en riesgo un derecho consagrado por puede ser por la Constitución Federal de la República, la Constitución del Estado de Oaxaca, ¿sí? O la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, pues igual, ¿no? Un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y también existen medidas cautelares o acciones urgentes del Sistema Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, está el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, sí se puede soltar una medida cautelar a nivel estatal, ¿sí? A nivel nacional y a nivel regional y a nivel internacional, ¿sí? Eh, a nivel sistema universal, ¿no? Entonces, sí existen estas cuatro medidas cautelares. Ahora, hay que diferenciarlo también de las medidas de protección que otorga un ministerio público cuando hay
una denuncia de la comisión de un delito, ¿sí? Y muchas veces se dan, por ejemplo, medidas de protección cuando una persona denuncia un hecho de violencia, ¿sí? Y el cual también el Ministerio Público tiene la facultad de decretar medidas de protección, ¿sí? Se lo gira a oficio, sí, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, una medida de protección emitida por el Ministerio Público solamente se limita a un oficio dirigido a seguridad pública del Estado o seguridad pública municipal, ¿no? Para dar rondines, ¿no? Y en cambio, en el, en el Mecanismo Nacional de Protección, ya el catálogo de medidas de protección es mucho más amplio. Oiga, licenciado, y entonces, si hubiera emitido una medida cautelar la Defensoría de Derechos Humanos cuando Alejandro Leiva hacía estas quejas, ¿esto qué hubiera significado? La Defensoría le notificaba, le enviaba esta orden a la Secretaría de Seguridad Pública, entiendo, ¿verdad? Porque es la encargada de la prevención de delitos, a la Fiscalía. ¿Cuál era el mecanismo o técnicamente o mecánicamente qué era lo que se iba a hacer, se hubiera hecho? Primeramente se le decretan las medidas cautelares y bueno, se les pide que a la Secretaría de Seguridad Pública pues que efectúen rondines, que garantice la integridad física de la persona, ¿no? En este caso, el periodista. Entonces le pide que lo garantice. ¿Por cómo? Por rondines y algunas otras formas de cómo puedan prevenir ese daño, ¿no? No sé, en el mecanismo pues a veces ponen cámaras, hay un botón de asistencia, teléfonos de emergencia, ¿no? En este caso pues, también pueden ser teléfonos de emergencia, ¿no? Situaciones así que pueden prevenir un daño irreparable. Una opinión general, licenciado, si me permite, sobre esta situación. ¿Usted considera que la Autoridad de Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca intentó o intenta lavarse las manos con esas posturas como las de ayer? Y también su opinión, Lic, usted formó parte del mecanismo federal y también la acusación de la defensora sobre que el mecanismo federal hasta ese momento no respondió a la petición de que se le otorgaran protección a Alejandro Leiva. Sí, vuelvo a reiterar. Cada institución tiene su reglamentación jurídica, tiene sus facultades, ¿sí? Tiene sus mandatos, ¿sí? Específicos. En este caso, la Defensoría tenía un mandato específico, tiene un mandato específico. Es proteger la vida y la integridad física del periodista por medio de una medida cautelar, ¿sí? Que va dirigida. Si no lo hizo, efectivamente, ahí ya es omisa en esa responsabilidad. Y respecto al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras, sí existe un procedimiento, ¿no? Y efectivamente la Defensoría puede solicitar como medida de colaboración, en vía de colaboración, como se llama, que efectivamente lo incorpore, ¿sí? Pero a quien tiene que entrevistarse, a quien tiene que en un momento hacer la entrevista, y porque tienen que llenar varios formularios, cumplir con varios requisitos, sobre todo el primer requisito es la entrevista, ¿sí? A la persona en riesgo, ¿sí? Porque se llama incorporar al mecanismo, ¿no? Entonces se tiene que hacer una entrevista. Hay analistas ahí en el mecanismo que hacen la primera entrevista, ¿sí? Y efectivamente, en base a esa entrevista, pues se da su incorporación o su no incorporación, ¿sí? Pero sí, no bastaba con simplemente que la defensora lo hubiera informado, ¿no? O sea, lo que sigue es, lo informa y el mecanismo inmediatamente tiene que contactar, ¿sí?
contactar al periodista o al defensor, ¿sí? Porque efectivamente el mecanismo solamente son para dos entes, defensores y periodistas. Y tampoco se cumplió entonces. Lick, le agradezco mucho. ¿Algo más que desea agregar? Nada más, y bueno, le digo, esta es mi opinión respecto a, sin meterme en controversias, porque realmente uno no quiere meterse en uno es sociedad civil, uno no es funcionario, y pues realmente creo que si hubo aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un crimen en el cual la víctima señaló en su momento como responsables a funcionarios del Estado. ¿Sí? Eso es. Y que ahora, bien, eso le compete a la Fiscalía General de la República, ¿sí? Investigarlo.